Sacrificio de la vaca alazana y la construcción del tercer templo de Jerusalén. ¿Os suena de algo esto? A algunas personas no os va a sonar de nada, porque esto difícilmente se llega a oír en los medios de comunicación. Noticia del 26 de marzo de este año. En Israel se ha construido un enorme altar para el sacrificio de la vaquilla alazana. Y dices, pero ¿qué pasa? ¿Que juegan también a toreo? No, no es precisamente toreo lo que ellos van a hacer. ¿En qué consiste esto de la vaca alazana? Bueno, os lo voy a resumir un poco para no alargar mucho. El texto os lo voy a mostrar para que podáis verlo, pero os hago un poco de resumen. Resulta que desde Texas, en Estados Unidos, se enviaron 5 vacas alazanas o rojas, para que me entendáis, a Israel. Según las normas, de un lugar a otro no se puede circular mercancía de ganado si no pasan ciertas restricciones, controles, etc. Bueno, era imposible, al final la cosa se arregló para que pudiese ser, y se enviaron 5 vacas que un granjero en Texas había preparado porque a Israel les interesaba mucho. Resulta que ese señor era un evangélico sionista, o sea, un evangélico, un protestante, que quiere que Israel tenga su tierra, que abarque toda esa gran zona que hemos visto y que así luego aparezca alguien. Él envía las vacas. Cuando llegan esas vacas son súper bien recibidas, como si hubiese llegado allí, yo qué sé, qué mega estrella del rock. Hicieron fiesta, se lo pasaron muy bien. Y esas vacas están en un lugar, aquí veis a 3 de ellas, están en un lugar recluidas, donde dicen que preparan para que puedan ir a verlas. Son vacas que son jovencitas y esas vacas tienen algo importante. Lo algo importante es que no tienen ni un pelo blanco, como yo. Bueno, yo cuando me lo dejo sí. Y resulta que estas vacas deben cumplir una misión para ellos. Estamos hablando de los judíos religiosos, no de los otros que hay, que pueden ser gnósticos, ateos o lo que sea. Los que creen en el judaísmo. Estos señores dicen que necesitan una vaca roja para ser sacrificada, que no tenga más de X años, y cuando eso suceda debe ser quemada, y con hisopo y agua esas cenizas quemadas deben ser esparcidas sobre una cierta superficie y también sobre el pueblo en general. Y así se purifica todo. Cuando se dice purificar, quiere decir que se acaba, se limpian de pecados, etcétera, etcétera, y ellos pueden ser considerados como santos y pueden hacer algo que antes no podían hacer. Resulta que en todo el periodo de la historia, de estas vacas ha habido 9. Y ahora ha aparecido una que puede ser la 10ª de estas 5. He de deciros que las controlan minuciosamente. Imaginaos la situación, parece de risa, pero es que es verdad. Van con una lupa, pelo por pelo, mirando cada vaca, y si le sale un pelo blanco, ya queda descalificada, ya no puede ser sacrificada porque deja de ser pura. ¿Sabéis? De esas 5 vacas hay 3 que han quedado descartadas, quedan 2. ¿Y por qué tienen que sacrificar entonces esa vaca? ¿Qué ha hecho la vaca? Bueno, pues la vaca les cumple a ellos el requisito esencial. Según una profecía escrita por Maimónides, que fue un judío muy listo, que estuvo en Andalucía, etcétera, etcétera, él escribió en esos años que habría una vaca que debería ser sacrificada y que gracias a eso se podría levantar algo, el tercer templo de Jerusalén. ¿Sabéis? En Jerusalén se habla que han habido 2 templos. El primero fue destruido, el segundo fue edificado en tiempos de Jesús. Herodes lo reedificó, lo hizo muy bonito. Llegaron los romanos enfadados y al final también se lo cargaron todo. No quedó piedra sobre piedra, como había dicho Jesús que pasaría, es curioso, ¿eh? Y resulta que pasan años, pasan 2000 años, están sin templo. Y ellos, en su creencia, dicen que cuando llegue el templo, se edifique el templo, entonces se van a solucionar los problemas del mundo. Y resulta que ese concepto, muchos evangélicos protestantes que dicen que estudian la Biblia, creen que eso es así también. Y antes no creían esto, ahora lo creen. Hace unos años cambiaron sus pensamientos y ahora creen esto. Eso se debe a una cierta influencia
judía que ha habido por detrás financiando ciertos movimientos religiosos, ellos no se han enterado y los han llevado a pensar esto como una realidad. Y luego veremos lo que están diciendo también esta gente. Resulta que estas vacas, para ser sacrificadas, se esperaba que fuera en abril. No se produjo el evento, llegó la Pascua y no se produjo. Se dijo que seguramente sería en octubre, porque están a punto de cumplir la máxima edad para ser sacrificadas. De momento no se sabe si las han sacrificado. De repente han desaparecido las noticias sobre las vacas alazanas. Iban saliendo periódicamente. Ahora no se habla. ¿Qué ha pasado con ellas, con las dos que quedaban? No lo sabemos. Pero si ha sido sacrificada, que dicen que podía haber sido sacrificada y no se supiera, hay todo un movimiento que ya se prepara para hacer algo, la purificación del monte del templo. Ellos quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Pero para hacer eso tienen un problema. ¿Qué problema creéis que pueden llegar a tener para levantar un templo en un lugar en concreto, en Jerusalén? Ahora lo vamos a ver, pero antes, mirad las vacas. Despite the deadly outcome across the region, one trigger for the Hamas rampage has been widely overlooked. Chris Livesay has the story from Jerusalem. The infamous October 7 massacre that sparked a war. But one confounding yet eye-opening motive has escaped the headlines. In a recent speech, a Hamas spokesman blamed the Jews for bringing red cows to the Holy Land. The cows he's talking about at a secure, undisclosed location are these, red heifers, to be precise. Some Jews and Christians believe they're the key to rebuilding the historic Jewish temple in Jerusalem and to beckoning the Messiah. To understand, you have to go back nearly 2,000 years when the ancient Romans destroyed the last temple in the city. To rebuild it, these believers point to the Bible's book of Numbers. It commands the Israelites to sacrifice a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. Only then can the temple rise again. Caring for them on an Israeli settlement in the West Bank is Yitzhak Mamo. So we have here, after a long research, we find in Texas. In Texas? Yeah, Texas, United States of America. Texas Red Angus, flying them 7,000 miles to Israel. This is not a publicity stunt. What do you mean? Meaning, this is something you take very seriously. Harry Potter is a good story. The Bible is not story. The Bible is a way of God to lead us. A massive altar already awaits, where the heifers are to be burned. According to some believers, the ceremony needs to be performed right here on the Mount of Olives, looking directly into where the temple once stood. But something else now stands in its place. The Dome of the Rock and Al-Aqsa Mosque, among the holiest sites in Islam. Today, only Muslims are allowed inside, but that's not stopping Jewish activists outside. Once you got, you started here. 6 days a week, Melissa Jane Kronfeld leads groups from around the world who defiantly pray, as close as armed guards permit. It's not about the destruction of Islamic holy sites. It is about preserving this place and being guardians over the house of God for all people. So you're happy with it where it is? No, it's going to go 100%, but I believe it's going to go. It's 100%. Yeah, the whole thing is going to go. We have to build a temple. When you say that Dome of the Rock has to go, MJ, it's hard for me to imagine something more incendiary. Well, let me ask you something. The Middle East seems pretty destabilized right now, and the war, if I'm not mistaken, is already here. To be clear, hers is a dream not shared by the Israeli government or by the vast majority of Israelis and Jews, but it's been enough to incite numerous Islamist groups. Hamas has dubbed its October 7 assault on Israel the Al-Aqsa Wave and has the Dome of the Rock on its emblem. But this is sacred ground to billions of Muslims globally, not just Hamas terrorists, stresses Imam Mustafa Abu Sway of Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims. So you'll find reaction from Indonesia to Toronto to New York. That's really given. Al-Aqsa Mosque belongs to all Muslims, and the Muslims today are 2 billion people. 2 billion people. Simply by performing
these acts? Are these Jewish activists kicking a hornet's nest? They are. They are. A hornet's nest they're kicking all the way to Capitol Hill. So good to see you here in the nation's capital. Those sacred cows were showcased in Washington at a recent prayer gathering. Many evangelicals believe these red heifers will usher Christ's second coming. We need the Messiah to come, right? So for me, the red heifer, it's red for the blood of Jesus Christ. Back in the West Bank, Mamo says the ceremony could take place any day. But can you understand why Hamas could be outraged by something like this? I cannot understand that even if they are right, why they have to slaughter and rape people to win their war. Terrorists have been attacking us before we ever dreamed of these cows, he reflects. They don't need them as an excuse to kill. For CBS Saturday Morning, Chris Livesay, Jerusalem. He visto que se habla de bastantes factores aquí. Resulta que los musulmanes de Hamas que atacaron en ese día, atacaron porque decían, y ahora lo veréis en declaraciones, algo sumamente importante. Y es que sabían que había vacas alazanas para ser sacrificadas y que si eran sacrificadas temían que iban a cargarse el monte del templo con las mezquitas de Al-Aqsa, el Domo de la Roca. Y habéis visto lo que él declara, 2.000 millones de musulmanes. Es una amenaza, dicen. Es una amenaza, velada, pero es una amenaza. Si atacan allí, hay musulmanes en todas partes. ¿Estoy yendo contra las personas de creencia musulmana? No, estoy diciendo un dato que dan ellos. ¿A qué equivaldría destruir esas mezquitas ahora? ¿Os dais cuenta? La magnitud de eso ni nos lo imaginamos. Pues por eso hubo ese ataque y ellos declararon que era para liberar a Al-Aqsa. Es cierto, es bueno, es santo también que hagan los musulmanes de Hamas, terroristas, llamadle como queráis, liberadores, yo qué sé, cada uno que piense lo que quiera. El hecho, yo os presento el hecho, luego cada uno piense lo que quiera. ¿Que empiecen también a masacrar, a violar y a lo que sea? No, claro que no. Pero es que nos deberíamos remontar más en la historia y saber si realmente era conveniente que los judíos fueran a parar a esa zona de nuevo. Para ellos es profecía, debía cumplirse y trabajan para eso. ¿Pero eso decían las profecías en verdad? Haced un análisis detallado como hemos hecho nosotros y os dais cuenta que no. Pero es el pensamiento que han implementado. ¿Y habéis visto para qué quieren volver a levantar el templo en Jerusalén, el tercer templo? ¿Para que aparezca quién? ¿Un cantante de rock a hacer un concierto? El Mesías. Para que aparezca el Mesías. Por tanto, esto que está pasando no va a parar hasta que consigan levantar el tercer templo de Jerusalén. Y allí se pondrá alguien. Y pronto vamos a ver quién. Antes, mirad esto. La página que veis aquí es del Instituto del Templo. Son los señores judíos que trabajan más intensamente para que ese templo se levante. Y aquí nos da un poco de explicación más de cómo vienen esas vacas, etcétera, etcétera. Me lo voy saltando rápido, ya os digo que si queréis el PowerPoint estará para vosotros, para que podáis leerlo. Pero hay una declaración de un judío que decía, refiriéndose a los de Hamas, ellos entendieron la importancia de las novillas rojas mejor que nosotros. Por eso hicieron el ataque, dicen. Seguimos avanzando. Me salto todo esto. Y una vez más, veis las vacas en cuestión y cuando las veis así dices, pobrecillas, qué ganas de sacrificar estos animalitos tan bellos, ¿no? Y este es el señor que las está criando como si fueran sus propias hijas. Les ha puesto ventiladores, porque claro, ya sabéis que en Israel, en según qué época, el calorcillo aprieta. Y aquí tenéis a 4 de ellas, de las cuales ahora ya solo quedan 2 que sean aptas.